Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Barba, Jessica Jiménez, Yuraima Córdoba y mi nombre Carmen Mestre. El tema que elegimos para exponer y debatir es el aborto. A continuación los dejaremos con un video del aborto en el mundo, qué tanto sabemos del aborto, sus leyes a nivel mundial, qué piensan en otros países, restricciones, etc. Al final de este video les presentamos nuestros argumentos a favor y en contra. A favor estaremos Carmen Mestre, Yuraima Córdoba. En contra escucharán a Juan Camilo Barbas y Jessica Jiménez. Todavía hay muchas mujeres y niñas que mueren o sufren lesiones graves o incluso condenas por temas relacionados con el aborto, y en gran medida la culpa es de leyes demasiado restrictivas. Miremos un ejemplo. Manuela es una mujer de El Salvador que tuvo una emergencia obstétrica. La emergencia terminó en un aborto y Manuela fue enviada a la cárcel. Vean este video de Las Igualadas en donde les contamos el caso completo. La historia de Manuela es una muestra del sufrimiento que pueden causar las leyes. El aborto, su legalidad y las consecuencias de su regulación son un tema muy vigente. El problema es que no todo lo que se ve en los medios masivos y en Internet es real. Entonces, ¿qué tanto sabemos? ¿Tienen idea de cómo son las leyes de aborto a nivel mundial? ¿Cuáles son los países que lo prohíben? ¿Qué restricciones hay en los lugares donde sí lo permiten? Y más aún, ¿hacia dónde va la tendencia? En El Salvador, lo que la ley dice es que el aborto se castiga con prisión, básicamente porque el sistema interpreta que todo caso de aborto, aunque sea una emergencia obstétrica o un aborto espontáneo, es un acto premeditado y puede ser clasificado como homicidio. Pero, ¿qué pasa en otros países? Bueno, pues el Centro de Derechos Reproductivos creó una herramienta para entender mejor el asunto. Lo que ven aquí es un mapa que clasifica todos los países del mundo en 5 grupos. En estos, el aborto está totalmente prohibido. Acá se puede practicar si la vida de la mujer está en riesgo. Otros donde se aceptan argumentos de salud más amplios. Estos los permiten por motivos socioeconómicos. Y hay otros donde las mujeres son libres de abortar con tal de que el procedimiento ocurra antes de una fecha límite. ¿Qué nos dice ese mapa? Pues de entrada nos da un panorama de cómo funciona a nivel mundial la garantía de derechos sexuales y reproductivos, especialmente los relacionados con aborto. Por ejemplo, el 59% de las mujeres en edad reproductiva, estos son 970 millones de mujeres, viven en países donde de una u otra manera el aborto está permitido. El mapa también nos muestra una trayectoria. La historia ha cambiado en los últimos 20 años. Así se veía antes y ahora 50 países han abierto su posición sobre el aborto. 15 países del mundo, tan dispares como Nepal, Irlanda, Uruguay y Santo Tomé y Príncipe, reformaron sus leyes en los últimos 25 años para permitir el aborto sin restricciones, mientras que 18 países, entre ellos Colombia, Irán, Chile y la República Democrática del Congo, mejoraron el acceso al aborto a través de causales. Y esto significa que millones de mujeres están más protegidas que antes. ¿En qué sentido protegidas? Protegidas de vivir experiencias como la de Norma. Vayan al canal de La Puya para conocer mejor cómo fue la cosa. El caso de Norma nos muestra a gritos la importancia de repensar las regulaciones alrededor del aborto en nuestra región. Entonces sí, la tendencia es moverse hacia el azul, hacia una regulación más flexible que privilegie y proteja la decisión de mujeres y niñas. Pero todavía falta mucho y sabemos que esto puede tomar tiempo. La primera etapa, por lo menos, es asegurarnos de tener la mejor información posible y un conocimiento que nos ayude a entender el problema en todas sus dimensiones. Para eso, los invitamos a ver el mapa. Hoy, 590 millones de mujeres viven en países que tienen acceso libre al aborto. Queremos que mañana sean todas. Este es uno de 3 videos que hicimos en colaboración con La Puya y Las Igualadas para el Centro de Derechos Reproductivos. Vayan a verlos. ¿Qué es el aborto? Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar embrión o un feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. A continuación, mis argumentos a favor del aborto. Es inhumano no legalizar el aborto terapéutico que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, estos casos deberían legalizarse el aborto llamado sentimental. Es necesario practicar un aborto a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los padres.
El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. El aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Con la legalización del aborto se determinan los abortos clandestinos. El aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. A continuación les compartiré un argumento a favor del aborto, el cual no puede ser sino en contra de su criminalización indiscriminada y negativamente discriminatoria, y a favor de la libertad y los derechos de la mujer. Comenzando principalmente con que científicamente un embrión no es un individuo o persona humano. Un embrión simplemente es un embrión, principio no desarrollado de algo. Que represente vida no significa que sea en sí y por sí mismo un ser humano. Una vida humana como equivalente de persona es vida en relación con lo humano. El embrión lo será, no necesariamente, por más que sea embrión de humano, lo será si no ocurre un aborto. Y hay abortos naturales, abortos en los que el feminicismo y el progresismo no tienen intervención alguna. Entonces un embrión puede ser una persona, es decir, puede llegar a ser o terminar de ser un individuo humano si no hay aborto. Si no ocurre algún tipo de aborto, esa posibilidad hace verdadera e intrínsecamente malo y punible el aborto no natural. No, y sobre todo no hace criminal a la mujer que decide bajo ciertas condiciones, cuyas decisiones se da bajo condiciones personales y contextuales específicas. A continuación les voy a decir un argumento en contra del aborto, y es que señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental de la mujer como depresión, ansiedad o un trauma psicológico, ya que los centros de aborto no informan a la mujer sobre los detalles de este tipo de intervención, las consecuencias físicas y psicológicas que tiene desde perforaciones uterinas, pérdidas y prematuridad del siguiente hijo hasta alteración del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. El síndrome post-aborto es una traumática y dolorosa realidad que siempre se ha tratado de ocultar. Bueno, a continuación les hablaré sobre un argumento en contra del aborto. La libertad individual, el respeto a la conciencia personal para decir el bien o el mal, es inobjetable. Sin embargo, en el marco legal y social, esta libertad individual tiene un límite: el derecho de terceros, el daño que se realice a otros seres humanos distintos de quien decide.